El consultorio jurídico es un espacio que queremos compartir con ustedes para que ustedes nos envíen sus dudas, las preguntas que tienen permanentemente, que surgen en la vida cotidiana y que son preguntas a veces de difícil resolución porque no dominamos la respuesta. Las respuestas están en unos códigos que se estudian durante 5 o 6 años y el resto de la vida y que, por supuesto, hay especialistas para ese tema. Nosotros buscamos en general resolver una primera parte y son unas líneas generales porque por supuesto nada puede evitar el contacto personal y las preguntas individuales que cada caso requiere. Pero el consultorio jurídico es asesorado por la Universidad El Rosario permanentemente y vienen a respondernos esas preguntas aquí en Despierta Bogotá. Hoy vamos a hablar con el doctor José Luis Rodríguez del área de Derecho Laboral. Doctor José Luis Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenos días ¿A usted le decían el Puma cuando chiquito? Sí, bastante, ¿Sí? bastante, muchísimo. Y a usted se reía cada vez, decía, ¡ay, qué divertido, qué original, qué creatividad! ¡Qué creatividad! Nunca me lo habían dicho, ¿no? Es correcto, ¿no? Y aún lo siguen diciendo, Y él se sigue riendo, mire. Sí, no hay cómo evitar. Pero sus papás cuando le pusieron el nombre, ¿estaban inspirados en el Puma o no? ¿O fue coincidencia? Fíjate que los nombres de mis dos abuelos mezclados son José Luis y el Rodríguez, pues primer apellido paterno. O sea, el Puma se copió de usted. Es correcto. Vea usted. Fue un plagio. Demanda de plagio. Con todo el dolo. Demanda de plagio. Venga, preguntémosle ahora, hablemos de un tema que me parece a mí absolutamente interesante, porque además usted es asesor del área de Derecho Laboral y los derechos laborales de los colombianos tienen muchas preguntas y muchos abusos. Entonces empezamos con nuestra primera pregunta, aquí en Despierta, Bogotá. Es así de fácil. Digamos, yo no he firmado un contrato, entonces ¿puedo ser considerado un trabajador así no haya firmado yo un contrato? Bueno, la legislación laboral, digamos que en aras de amparar los derechos de los trabajadores, da la posibilidad de que se puedan hacer contratos verbales, es decir, si entre un empleador y un trabajador se acuerda la actividad a realizar, el tiempo del contrato, cuánto va a ser el monto que le van a pagar al trabajador y en cuánto tiempo le van a pagar, estamos hablando de un contrato laboral sin firmar ningún contrato. A ver, ¿cómo? Porque hay dos tipos de contrato, ¿no? Firmado y no firmado, oral y escrito, ¿no? Y escrito, es correcto. Digamos que en el derecho laboral es importantísimo o primordial que se escriban los contratos a término fijo o por obra y labor, ¿cierto? Porque los que no están escritos, los que no constan en escrito pueden tomarse como contratos a término indefinido, porque, digamos, no es una sanción a no escribir el contrato, sino simplemente se presume que los contratos son a término indefinido, lo que puede acarrear más gastos a la persona que contrata los servicios de un trabajador. Pero si estamos, no, tranquila. Si estamos hablando de una persona que ya viene con un contrato, dijéramos un contrato de prestación de servicios, y resulta que tiene que renovar su contrato, ¿qué tiene que hacer ahí? Es decir, puede pasar varios días sin contrato y de todas maneras seguir yendo a trabajar y después se los reponen, ¿o eso cómo funciona? Bueno, pero tú hablas ahí de contrato de prestación de servicios, sí, y ese contrato ya se sale de la esfera del derecho laboral. Sí, ahí el contrato de prestación de servicios es para personas que tienen o no tienen que seguir las órdenes del empleador. No son subordinados. Es correcto. Ya. Por ejemplo, yo como abogado, nosotros casi siempre firmamos, contratos de prestación en servicios para representar a un cliente, porque el cliente no nos dice qué hacer, sino nosotros representamos los derechos de la persona que contrata nuestros servicios. Pero eso es interesante, saber cuáles son esos requisitos que existen para un contrato laboral, porque sé que la subordinación es otra, cumplir un horario, y hay un tercero, ¿verdad? Un tercer ítem. Están muy bien, creo que, Estamos informados. Sí, muy bien, porque es importante lo que acabas de decir, porque en el contrato de prestación de servicios a veces lo que se hace es ignorar o si se quiere pasar por alto el derecho laboral, pero en el derecho laboral, y eso está protegido también por la Constitución, lo que se dice es que la realidad prima sobre las formas, es decir, que si la prestación es personal, es decir, un trabajador su merced presta un servicio, hay subordinación y hay una remuneración como contraprestación del servicio, estamos frente a un contrato laboral, por más
o sea, por más que diga el contrato que es Que prestación no de es que servicio. por más que diga que pues. Exactamente. Ojo pues, ¿no? Ojo, pues. Bueno, segunda pregunta, entonces aquí en nuestro consultorio jurídico, es la siguiente. Tengo un contrato de trabajo a 1 año, pero resulta que me despiden a los 6 meses. ¿A qué tengo derecho? A Bueno, 1 año. A 1 año. Sí, me dieron un contrato de trabajo a 1 año, Sí. pero a los 6 meses me dijeron, ha sido un placer conocerlo. Me dieron el Eso suele ácido a pasar. los 6 meses. Ay, Ajá. sí. Suele pasar, es muy triste, pero digamos que ahí podemos manejar 3 hipótesis. Si es un despido con justa causa, que es cuando el trabajador, supongamos, no va al trabajo y cuando el empleado no va al trabajo y el empleador decide despedirlo, ahí lo único que se tiene derecho es al pago de las prestaciones sociales de manera proporcional, es decir, lo que es auxilio de cesantías, primas, vacaciones y los intereses a las cesantías. Pero si hay un despido sin justa causa, es decir, si por mera liberalidad del empleador se me acaban el contrato, entonces yo tengo derecho a una indemnización de los que cubre los salarios, o sea, me pagan como si yo hubiese trabajado ¿Todo el año? todo el Los 6 contrato. meses que le Es correcto, faltaron, los en 6 este meses restantes, mejor no lo pudiste haber dicho. Interesante. perfecto. Bueno, hay una tercera pregunta. Tiene que ver con lo siguiente. ¿Mi jefe me puede entregar las cesantías a mí directamente? Sí. Sí. se puede hacer ese Sí, se acuerdo? puede hacer, claro, a solicitud del empleado, del empleado al empleador se pueden entregar las cesantías. ¿Qué es lo que sucede? Por lo general, al 14 de febrero se tienen que consignar las cesantías a un fondo, pero si el empleador, el auxilio de cesantías se liquida el 31 y se consigna el 14, pero si el empleado solicita al empleador las cesantías, se le entregan proporcionalmente y lo único que tiene que hacer la empresa es verificar, o el empleador, verificar que se van a utilizar o se van a destinar para lo que se destinan las cesantías, es decir, estudios superiores del núcleo familiar del empleado o para temas de vivienda, ya sea reparación, ya sea construcción, comprar un lote para una vivienda y demás. Bueno, pues, abogado José Luis Rodríguez, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy contento de haber sido invitado.